Muy bien, jóvenes, dando continuidad al avance o el contenido temático que se tiene en la materia de estadística, vamos a hablar de la distribución de frecuencia. Bien, ¿qué es una distribución de frecuencia? Se puede decir, queridos jóvenes, que es un arreglo de los datos que nos permiten expresar la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en cada una de las clases, mostrando el patrón de la distribución de la manera más significativa. Podemos continuar diciendo que una distribución básicamente es la organización de los datos que constituye en la primera etapa de su tratamiento, puesto que esto nos va a facilitar ¿a qué? A cálculos posteriores. Nos va a evitar las confusiones que siempre se dan en el momento de hacer el tratamiento de los datos, ¿no? La organización de la información tiene una raíz histórica y actualmente, ¿no? Con el desarrollo de los medios ahora informáticos, más que todo. Vuelvo a reiterar, ¿qué es una distribución de frecuencia? Es un arreglo de los datos que permite expresar la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en cada una de las clases. ¿Esto qué? Mostrando el patrón de la distribución de la manera más significativa. Decíamos que la organización de los datos constituye la primera etapa de su tratamiento. Primero, entonces, ¿qué hay que hacer? Organizar. ¿De acuerdo? Puesto que organizados facilita los cálculos posteriores y evita posibles confusiones. Bien. La organización de la información tiene una raíz histórica y actualmente, con el desarrollo de los medios informáticos, tiene menos importancia desde un punto de vista aplicado. Esto cuando no existan ordenadores o ni siquiera existían las calculadoras. Si se disponía de un conjunto de datos, era necesario dotarlos de alguna estructura que nos permita resumirlos y comprenderlos de una forma más sencilla. ¿De acuerdo? Sigamos. La organización de estos datos va a depender del número de observaciones distintas que se tengan y de las veces que se repitan cada una de ellas. Por ejemplo, si ahorita nosotros quisiéramos agarrar datos, pudiéramos tener, a ver, ¿cuántos años? Un promedio general del curso, podríamos decir, un promedio general de sus edades, yo calcularía que están entre los 18 y 19. Pero por ahí hay un joven que está volviendo a la universidad luego de 4 o 5 años, ese ya debe tener 23, en mi caso 40, entonces habría que organizar estos datos. ¿Para qué? Para hacer proyecciones, para hacer cálculos de a futuro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vuelvo a repetir, y dice, la organización depende del número de observaciones distintas que se tengan y de las veces que se repitan cada una de ellas. En base a lo anterior, se puede estructurar los datos de maneras diferentes. Cuando se tiene un gran número de observaciones, por ejemplo, en el partido que ha jugado el Bolívar, vayamos a su curva, hay hinchas de este club que están desde los 8 años, 9, 10, 11, personas ya, bueno, jóvenes de 22, 25, personas adultas de 35, 40, ¿no? O sea, un promedio general. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha diferencia de edades, ¿no? Pero también puede ser que hayan ido compañeros de curso que tengan la misma edad, 19, 18 años. Entonces, básicamente, a eso se refiere. Cuando se tiene un gran número de observaciones, pero muy pocas distintas, se puede organizar en una tabla de frecuencias. Es decir, cada uno de los valores acompañados de las frecuencias, que también se llaman frecuencias absolutas, con la que aparece ¿no? La siguiente tablita que yo les voy a mostrar. Este es el tipo de tabla que acompaña a una variable discreta. Muy bien. Esta partecita, jóvenes, me voy a permitir mostrarles un librito. Un librito que sirve mucho, mucho, mucho. Buenas tardes, jóvenes.
No sé si ven este librito, por favor. Es de Fundamentos de Estadística Básica, de Ubaldo Quispe Quirós. ¿De acuerdo? Muy bonito libro, donde básicamente nos va a dar todos los conceptos que a continuación yo les voy a dar. Dentro de esta tabla de frecuencias, jóvenes, hay un intervalo que es conocido como el intervalo de frecuencia. También llamado en mucha bibliografía o en muchos libros, rango o recorrido. ¿Qué es este rango recorrido o el intervalo de frecuencia? Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. Se halla restando el dato mayor con el dato menor. Vuelvo al ejemplo de la curva sur o la curva norte del estadio. Podemos decir, a ver, el rango de edades. Pueden decir, yo he venido con mi bebé de 1 año. Otro puede decir, yo he venido con mi abuelito de 82. Uy, y ahí vamos a tener hartos valores. Pero ¿cuál va a ser este intervalo? Ahí pueden aparecer niños de 9, de 11, de 13, y adolescentes de 15, de 18. Entonces, ¿qué me dice este intervalo de frecuencia? Me dice, tú tienes que agarrar el dato mayor y el dato menor. Y lo que vas a hacer es restar estos dos datos. Entonces, ese va a ser tu rango. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de los números de intervalos, queridos jóvenes, en una tabla de frecuencias siempre va a haber intervalos. ¿De acuerdo? Vayamos con algunos ejemplos. A ver, quiero compartir con ustedes algunos de los ejemplos. Hemos hablado del rango, ¿no es cierto? Otra forma de explicar este rango, o también llamado recorrido, se puede decir que el rango es la distancia en que hay entre el número mayor y el número menor. Es decir, que básicamente de un conjunto de datos, nosotros agarramos un dato mayor, qué sé yo, que sea un 110. Pueden haber 108, 107, pero el mayor es 110. Y un rango menor, que puede ser, a ver, si digamos arriba de 50, ya, quien tiene menor en ese rango es 58 años. Entonces, mi rango mayor sería de 110 y mi rango menor de 58. ¿Qué puedo hacer con este rango? Un segundito, voy a sacar mi OpenBoard, mi pizarrita virtual. Entonces, me dice, de un conjunto de datos, que puede ser, qué sé yo, 58, 60, 61, 63, 69, 70, 81, 85, 87, 90, 94, 97, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112 y 115. Entonces, lo que me dice el rango de este conjunto de datos o de esta bolsa de datos que tengas, tú te vas a agarrar el dato menor y te vas a agarrar el dato mayor. Entonces, el rango que viene a ser el valor mayor, que en este caso 115, menos el valor menor, 58. Esta es una excepción, porque este sería un conjunto ordenado. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un conjunto desordenado, no? Que está aleatoriamente los números. Entonces, yo necesariamente tengo que ordenar estos datos, ¿no? ¿Qué pasa si tengo aquí el 8, aquí el 2, aquí el 20, aquí el 30, aquí el 25? Ah, está totalmente ordenado. Entonces, para poder hacer una tabla de frecuencias, lo que me dice es que tienes que ordenar de menor a mayor. Tienes que ordenar este conjunto de datos. Y ese va a ser la forma de poder obtener tu rango. Hablaremos de los números de intervalos, ¿de acuerdo? Generalmente estos números de intervalos son conocidos con la letra K. ¿Pero qué son estas letras K? Son los números de intervalos.
¿De acuerdo? Entonces, hablaremos del número de intervalos. De aquí en adelante, para nosotros, este número de intervalos va a ser representado por la letra K minúscula. Dice, a utilizar, el número de intervalos K a utilizar no está determinado de forma fija. Y por tanto, podemos tomar un K que nos permita trabajar cómodamente y ver bien esta estructura de datos. Existen dos maneras de encontrar este valor. A continuación, vamos a indicar cada una de ellas. Primero, cuando los datos que me dan son menores o igual a 25, solo se considera 5 intervalos. Reitero, si en un estudio, una encuesta o algo solamente he obtenido 25 o menos datos, se consideran solamente 5 intervalos. Pero cuando estos datos obtenidos sean mayores a 25, se acostumbra a utilizar dos reglas. La primera, se dice que el número de intervalo K es igual a la raíz de n, donde n es el número total de datos. ¿De acuerdo? Tomar el número de intervalos K igual al entero max próximo al resultado que me dé en la operación de hacer la raíz de n. La segunda regla, la más usada, jóvenes, en estadística, es la ley de Sturges. La ley de Sturges me dice que el número de intervalos lo puedes encontrar aplicando una fórmula matemática que me dice que el número de intervalos K es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n, que es n, el número total de datos. En este caso, mi número total de datos sería 20. ¿De acuerdo? En la materia, jóvenes, vamos a usar esta segunda regla de, que es la de Sturges. ¿De acuerdo? Me dice, el valor de K debe de redondearse siempre al entero más próximo. Es decir, si me sale 5.2, 5.1, lo dejo en 1. Pero si me saliera 5.82, 5.90, yo inmediatamente lo subo al inmediato superior, al entero. Eso sería 6. Bien. Continúo y digo lo siguiente. Ahora vamos a determinar la clase. ¿Qué es la clase, queridos jóvenes? Es la cantidad de datos que están comprendidos en un intervalo de clase. Un intervalo se forma por dos límites que van a definir una clase. Generalmente se dice que es el límite inferior y el límite superior. Esa es una clase. ¿De acuerdo? Límites son los valores extremos de un intervalo y son de dos tipos. Un límite superior y un límite inferior. Cuando un intervalo no tiene límite superior o inferior, esto se llama un intervalo de clase abierta, que por lo general se los representa de esta forma. 4, un intervalo abierto que no se tiene. ¿De acuerdo? No se tiene un límite. Entonces, esta determinación de clase se la puede calcular aplicando esta fórmula. C es igual a R entre K. ¿Qué era R? Para nosotros era el rango, ¿no? Aquí está. El rango, el intervalo de frecuencia. Dividido entre K. ¿Qué era K? Era el intervalo, el número de intervalo. Bien. Ahora vamos a hablar de las marcas de clase. ¿De acuerdo, queridos jóvenes? Vamos a hablar de las marcas de clase. Antes de pasar a la marca de clase, volveremos un poquito a recordar qué era el número de intervalos. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que hay dos formas de utilizar este número de intervalos, ¿no? De estas dos se decía
que cuando eran datos menores a 25, yo podría separarlos en 5 intervalos. Pero si eran datos mayores, yo usaba la ley de Sturgeon, ¿no? Pero también hay otra forma a partir de la ley de Sturgeon, sí, que me dice que el número de intervalo es la raíz de n. Para no olvidar eso, queridos jóvenes. La determinación de clase. Habíamos hablado, la determinación de clase es la cantidad de datos que están comprendidos en un intervalo. ¿No es cierto? Estos pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Abiertos quiere decir que no van a tener un límite, que pueden tender a ser muchísimo mayores, ¿no? De acuerdo. Estábamos hablando de la marca de clase. ¿Qué es una marca de clase? La marca de clase o punto medio se determina mediante la semisuma del límite inferior más el límite superior. Esto es de cada clase, pero esto va a estar dividido entre 2. Entonces, cuando yo hablaba de la determinación de clase, hablaba de esto, queridos jóvenes. Decía, cuando yo quiera hablar de mis límites de clase o la clase, yo podría decir que podía tener un valor de X, qué sé yo, límites inferiores. Aquí le pondremos límites inferiores. Los valores, me inventaré, a ver, 56, 64, 72, 80. Hablaré de los límites superiores. Yo podría decir que era un 63, aquí podría decir que era un 71, aquí podría decir que era 79, aquí podría decir que era 87. Entonces, lo que me dice básicamente, queridos jóvenes, es que si yo quiero agarrar límite inferior más límite superior, lo voy a dividir entre 2. Límite inferior más el límite superior, esto dividido entre 2. ¿Y eso qué cosa me da? La marca de clase. La marca de clase. Muy bien. Ahora sí, continuemos. Ahora hablaremos de las frecuencias. ¿Qué son las frecuencias absolutas? ¿Qué son las frecuencias absolutas acumuladas? Las frecuencias relativas, las relativas acumuladas. ¿De acuerdo? Ahora explicaremos. ¿Qué es una frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da la información acerca de la cantidad de veces que se ha repetido un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta medida, jóvenes, se representa en muchos textos, cuando ustedes vayan a estudiar, con la letra minúscula F, o en algunos casos, con la letra N sub I minúscula. La letra F o la letra N se refiere a la palabra frecuencia y la letra I se refiere a la relación iésima del experimento aleatorio. Puede ser F1, F2, F3, F iésima que vaya a ser el experimento. Cuando hablamos de la frecuencia absoluta acumulada, nosotros podemos decir que esta frecuencia absoluta acumulada nos da el resultado de sumando ¿qué cosa? Las frecuencias absolutas de las observaciones o los valores de una población o muestra. ¿No es cierto? Esta se representa por la letra F mayúscula o N sub I mayúscula. Las frecuencias absolutas se representan con las letras minúsculas, ya sean F o N. Las frecuencias absolutas acumuladas, por eso dice acumulas y va sumando, se representan con las letras F sub I mayúscula, N sub I mayúscula. Ahora hablaremos de la frecuencia relativa. ¿De acuerdo?
iremos diciendo lo siguiente. La frecuencia relativa es una medida estadística en la que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población o la muestra. Población, universo, muestra. ¿De acuerdo? FI o NI. Habíamos visto que con estas letras minúsculas yo represento la frecuencia absoluta. Ahí está. Pero estas se deben dividir entre el total de los valores que componen la población o muestra. Reitero. La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula con el cociente, quiere decir, el cociente de la frecuencia absoluta dividido entre el total de los valores que compone la muestra, en este caso, n. Para calcular la frecuencia relativa, antes es necesario calcular la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Ya que sin ella no podríamos obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se representa con la letra H sub I y su fórmula de cálculo es la siguiente. H de I es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de veces. Vuelvo a reiterar, en muchos textos se representa con la letra F minúscula sub I dividido entre N. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, como su nombre nos indica, va acumulando, o sea, va sumando de la anterior. ¿Y qué es esta frecuencia? La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o los valores de una población o muestra. Esta se representa por la sigla, en todos los libros generalmente, esta se representa con la letra H sub I mayúscula. Para calcular la frecuencia relativa acumulada, hay que calcular primero la frecuencia absoluta. A partir de ella, podemos nosotros operar de la manito, como dice aquí, con la frecuencia relativa HI. De los dos valores de la población o muestra. ¿Eso qué quiere decir, queridos jóvenes? ¿Qué quiere decir? Que para calcular la frecuencia relativa acumulada, yo primero tengo que saber la frecuencia relativa acumulada, ¿no es cierto? ¿Qué necesito saber? La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de los valores de la población o muestra. Todo es fórmula. Ahora, por ejemplo, si yo quiero saber la frecuencia absoluta acumulada, necesito sí o sí saber la frecuencia absoluta. Si quiero saber la frecuencia relativa, necesito saber la frecuencia absoluta y dividirlo entre el número total de la muestra o la población. A partir de lo que yo tenga ya la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada no es otra cosa que la relación entre la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Bien, como todo siempre entra por ejemplos, todo, queridos jóvenes, vamos a hablar esto. Un profesor tiene en la lista de notas de matemáticas 30 alumnos en su clase. Y estos alumnos han obtenido las siguientes notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 30. Bien. ¿Cómo puedo yo obtener la frecuencia absoluta? Lo primero que hago es realizar el recuento de las variables que se estudian. Por ejemplo, en este ejemplo, para mí la variable a estudiar son las notas que han obtenido los estudiantes. ¿Esto para qué? Para ver el número de veces que aparece cada nota. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, ¿cuántos han aprobado con 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 han aprobado con 5. Miren, 6 han aprobado con 5. Aquí está.
¿Cuántos han aprobado con 4? Ahora al otro lado. ¿O con 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 han aprobado con la nota de 6. Aquí está. Vayámonos con 4. 1, 2, 3, 4. 4 han aprobado con la nota de 4. Con la nota de 3, arriba ya no tengo nada. Abajo tengo 1, 2. 3 han aprobado. A ver, con 3 han aprobado 1, 2. 2 han aprobado con esta nota, ¿no? Y así sucesivamente. Tengo a un corcho que solamente, bueno, no fue la palabra corcho, a una persona que ha estudiado, se ha esmerado y tiene una nota de 10. Solamente tengo un destacado. El que le sigue, el con 9, tengo 1, 2, 2 con 9. Con 8 debo tener 3, dice. A ver, 1, 2, 3. Ahí está. Con 7 tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Con eso ya terminó todo. Listo. He ordenado de esta forma. Esta es la frecuencia absoluta. Es contar la cantidad de veces que se repite. O la frecuencia, ¿no es cierto?, que se tiene de estas notas. La frecuencia que tengo de la nota 2 o 3, perdón, ¿cuántos han obtenido 3? Han obtenido 2 estudiantes. ¿Cuántos han obtenido la nota de 10? 1. A eso se va. Bien. Eso es la frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta yo puedo obtener la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque solamente sumar. Ahora yo gracias a este conjunto de datos voy a armarme lo siguiente. Digo, las notas. Para mí, las variables notas son, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Nadie ha obtenido menos de 3? Nadie. ¿No? Nadie ha obtenido menos de 3. Listo. Nadie ha obtenido ni 2 ni 1. La nota máxima ha sido 10. Hay 9, hay 8, hay 7, hay 6, hay 5. Listo. Entonces digo, la frecuencia absoluta, la cantidad de ocurrencias que se tiene. ¿Cuántos han obtenido la nota de 3? 2. La nota de 4, 4. La nota de 5, 6. Vamos a la máxima nota. Solo ha obtenido una sola persona. Ahora, fíjense. Si yo sumo esto, 6, 10, 12, 19. 19 más 5, 24. 27, 28, 29, 30. Entonces la suma me tiene que dar 30. Porque estas son 30 alumnos que han obtenido las siguientes notas, ¿no? Entonces, ¿qué era la frecuencia absoluta acumulada? Se calculan las frecuencias absolutas acumuladas con la letra N sub I o F mayúscula sub I como la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a X. ¿Qué quiere decir? Estas son las variables notas. Las frecuencias absolutas han sido el número de veces que se han obtenido estas notas. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo operaría? Para el primer dato se repite y es 2. Agarro. Para el segundo, ¿cuántos han? La nota de 4 han obtenido 4 personas. ¿Cómo lo veo? Aquí. Aquí lo veo. La nota de 4 han obtenido 4 personas. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? La nota de 4 lo sumo y digo 2 más 4, 6. 6 más 6, 12. 7 más 12, 19. 5 más 19, y esto va sumando así. Esto va sumando así, esto va sumando así, esto va sumando así, así, ¿no? Y digo, a ver, 7 más 12, 19. 19 más 5, 24. 24 más 3, 27. 27 más 2, 29. 29 más 1, 30. Ah,
La frecuencia absoluta acumulada en el penúltimo dato me tiene que dar 30. ¿De acuerdo, queridos jóvenes? Eso me tiene que dar. Ahora, aquí yo se los he hecho de forma que ustedes puedan entender. Por eso se dice la frecuencia absoluta acumulada. En este caso yo lo voy a tener como la letra N mayúscula sub I. Quiere decir, los que han obtenido 3, se respeta 2. Acumulada, 4. ¿Cuántos habían obtenido 3? 2. La nota de 4 han obtenido 4. 4 más 2, 6. Entonces se va acumulando. 2, 6, 12, 19, 24, 27, 29 y 30. ¿De acuerdo? Eso llegaría a ser la frecuencia absoluta acumulada. Vámonos a las frecuencias relativas. Para poder obtener las frecuencias relativas, me decía, lo primero que tú tienes que tener es la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de la población o la cantidad de datos que tú tengas. Entonces, es bien importante recordar la parte teórica. Frecuencia absoluta, agrupar los datos en las formas que se están repitiendo. 3 se han repetido 2 veces, 4 se han repetido unas 8. Esa es la frecuencia absoluta. La absoluta acumulada se van acumulando, se van sumando. La frecuencia relativa, para obtener la frecuencia relativa, necesito de la absoluta dividirlo entre la cantidad total de datos que yo tengo. En este caso, si yo hablo de la frecuencia relativa, puedo decir que esta se calcula, se calcula la frecuencia relativa de cada elemento como la división de la frecuencia absoluta, no la acumulada, solo la absoluta, entre el total de elementos. En este caso es 30. ¿Qué puedo decir? Para poder encontrar mi frecuencia relativa, yo puedo decir NI dividido entre N, 2 dividido entre 30. Entonces, mi frecuencia relativa, ¿cuánto había sido? 0,7. Repito, jóvenes. Bien, van a disculpar, queridos jóvenes. Hablábamos de la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Entonces, decíamos, esta frecuencia se obtiene dividiendo entre la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que yo tengo. Puedo decir, NI 1, que era 3, dividido entre la cantidad de veces. Los que habían obtenido la nota de 3 eran 2 personas. ¿Dividido entre qué? El aula tiene 30 estudiantes. Es el 0,07. 4. Los que han obtenido la nota de 4 son 4 personas. Lo divido entre 30 es el 0,13. ¿Quién ha obtenido 10? Solamente uno de los 30. Es 0,03. Entonces, si yo sumo esta frecuencia relativa, 0,7 más 0,13 más 0,20 más 0,23 más 0,17 más 0,10 más 0,07 más 0,03, me tiene que dar un valor de 1. Siempre, jóvenes, si no me da un valor a 1, quiere decir que estoy haciendo algo mal o que he calculado algo que me está haciendo fallar. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia relativa, jóvenes, siempre me tiene que dar la unidad. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, como dice su nombre, acumula. Para obtener la frecuencia relativa acumulada, se divide la frecuencia absoluta acumulada entre el total de elementos, en este caso 30. Esto da el tanto por
uno de los elementos iguales o menores a los elementos que se estudian. Las frecuencias relativas acumuladas llegarían a ser lo siguiente. Para nuestro caso, en la bibliografía, nosotros vamos a usar HI. La relativa acumulada, H mayúscula, sub I. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer dato siempre se mantiene, al igual que la frecuencia absoluta acumulada. Los respeto y coloco 0,07. Ahora, lo que sumo es del segundo valor, que era 0,13, lo sumo con el 0,07 y me da el resultado del 0,20. Del 0,20 más el 0,20 me da el 0,40. 0,40 más 0,23, 0,63. 0,63 más el 17, 0,80. 80 más el 0,10, 0,90. 0,90 más el 0,07, 0,97. Más el 0,03, 1. Si ustedes se fijan, igual me va a dar un valor de la unidad antes de este dato. Lo mismo que pasaba con la frecuencia absoluta acumulada. Fíjense. Perdón, con la frecuencia relativa. En el último me daba la unidad. Pero ahora, en la relativa acumulada, en el último valor, igual me da la unidad. Con eso yo corroboro que está bien. Bien. Solamente lo estamos viendo por pizarra, queridos jóvenes. ¿Vamos a hacer ejercicios? Sí, los vamos a hacer. Ahora, ¿cómo se arma esta tabla de frecuencias? Una vez se han calculado todas estas frecuencias, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada, se construye una tabla de frecuencias. Y esta construcción de tabla se la puede hacer de esta forma. X de Y son las variables. En este caso, son las notas que se han obtenido en la materia de estadística. Se han obtenido 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La frecuencia absoluta es la cantidad de ocurrencias o la cantidad de veces que se ha dado. Los que han obtenido 3, 2. Los que han obtenido 4, 4. El corcho que ha obtenido 10 se ha sacado 1. O el mejor estudiante se ha sacado 1. La frecuencia absoluta acumulada solamente es sumar. 2 y 4, 6. 6 y 6, 12. 12 y 7, 19. 19 y 5, 24. 24, 3, 27. 27, 2, 29. 29, 1, 30. Fíjense, este valor, 1 antes a este, 30. Ahora, ¿de qué depende la frecuencia relativa acumulada? Para obtener esta frecuencia relativa, yo necesito a la absoluta. Y la tengo que dividir entre la cantidad de datos que yo tengo. 30 estudiantes dividido entre esto. 2 entre 30 me sale 0,7, 0,13, 0,20, 0,23, 0,17, 0,10, 0,7, 0,03. Lo acumulo, porque es relativa acumulada. Primer dato lo mantengo al igual que este. Luego voy sumando y digo 0,7. 13 más 0,7, 20. 20 más 0,20, 0,40. Y si ustedes se fijan, el último valor, igual que en este caso, se iguala. 30, 30. 1, 1. Bien. Una vez que nosotros hayamos construido este tipo de tablas, vamos a ver un poco de lo que es las medidas. Vamos a hablar de los cuartiles, vamos a hablar de todo eso. Hasta aquí, queridos jóvenes, ¿me han entendido? Hemos conocido las frecuencias. A ver, preguntaremos. Ademar Gutiérrez, ¿cómo yo podía encontrar la frecuencia relativa? ¿De qué dependía la relativa? Inge, ¿me escucha? Sí, te escucho, Ademar. Buenas noches. ¿Cómo yo Buenas podía noches. calcular la frecuencia relativa? ¿De qué dependía? Dependía de la frecuencia absoluta dividido entre el número de
muestras. Eso, el número de datos o el número de muestras que yo haya obtenido en la calificación de matemáticas. Bien, ahora haremos un ejercicio, haremos un ejemplo, haremos un ejemplito, haremos un ejemplito. Hablaremos de las edades de un grupo de personas. Hablaremos de las edades de un grupo de personas. De un grupo de personas. Bien. ¿Qué pasa si van y dicen, a ver, estas son las edades que nosotros tenemos? Vamos a decir que hay un 2, que hay un 3, que hay un 5, que hay un 6, que hay un 10, que hay un 12, se vuelve a repetir el 12, hay un 14, hay un 16, se repite nuevamente el 16 y se repite el 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora tengo el dato del 18, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 27, el 29 y el 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 datos. Este es un conjunto de edades de un grupo de personas. Yo he ido y he dicho, a ver, ¿cuántos años tienen este conjunto de personas? Miren, están entre los 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 y 32. ¿Cuánto sería el tamaño de mi muestra? Mi población, mi muestra, ¿cuánto sería? Mi muestra, queridos jóvenes, ¿cuánto es? La resta Mi del número mayor. población 20. n va a ser igual a 20. ¿Por qué? Porque tengo 20 datos. Ahora bien, hablaremos del alcance. Alcance o, ¿cómo se dice? Vamos a buscar los datos menores y mayores. El alcance de mi muestra ha sido, yo he obtenido que la edad mínima, ¿cuánto era? Era 2. Y la máxima era 32. Entonces es una muestra sesgada, porque lo mínimo está definido con 2 y lo máximo está definido con 32. ¿Cómo calculaba el rango o el recorrido? El mayor menos el menor. Eso. El rango se decía que era el valor mayor, ¿no es cierto?, con el valor menor. O en otras palabras más bonitas, este era el dato mayor y este era el dato menor. Listo. Entonces mi rango era 32 menos 2, 30. Caramba, este era mi rango. Listo. Ahora, para hablar de mi número de intervalos, yo lo denotaba con la letra K. Y habíamos dicho que nosotros íbamos a utilizar la ley de Sturge, ¿no? Aquí está. Y la ley de Sturge me decía 1. eso, 1 más
3,33 logaritmo de n. Eso, la ley de Sturges. Ahí está. Voy a agarrar esto. La ley de Sturges me decía esto. Van a disculpar, jóvenes. Dale. Ahora sí. Nos haremos esta partecita. Y digo, ahora sí. La ley de Sturges me decía lo siguiente. K es igual a 1.33 más el logaritmo ¿de quién? De la muestra que yo voy a tener. Bien. Ay, qué macana, creo que hemos pasado los datos. Aquí está. Ya, listo. Si yo quiero hablar de los números de intervalos, decía que yo utilizaba la ley de Sturges. Ya. Que era K, era 1.33 más el logaritmo de n, donde n era el número de datos que yo tenía. Bien, entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que mi número de intervalos lo puedo obtener de hacer la operación 1.33 más 1.33 más el logaritmo. Van a disculpar, jóvenes, mi hijito. N, ¿cuánto es N? N 20. es 20. Ahora sí hagan la operación, jóvenes, de 1.33 más el logaritmo de 20. A ver, 1.33 más el logaritmo de 20. A mí me sale 2.63. ¿Cuánto les sale a ustedes? Ay, estamos haciendo mal, jóvenes. Estamos haciendo mal. Y que no sería 1 más 3,33 Eso. logaritmo a la n. 1 más 3.33. Logaritmo de 20. Eso, logaritmo de 20. Si van a disculpar, jóvenes. 5,33. Justo entró, coma 13, coma 3. Justo, mi hijito está ahí, van a disculpar. 1.3, ya. Ahora sí, vamos a volver a agarrar. 1 más 3.33 logaritmo de 1 más 3.33. Entonces haremos la operación. 3.33 es algo lo aperto, por favor. Logaritmo de 20 más 1. Van a disculpar, jóvenes, mi hijita, así es una locura. 5.33, ¿correcto? Sí. Sí, Ah, eso, me alegra que me sigan, por favor. Me sale 1 más 3.30. 5.3. Un segundito, jóvenes, por favor. Ya, ahora sí, mil disculpas, jóvenes, estén con mis hijitos, justo, ya. 1 más 3.33 logaritmo de 20. Entonces yo digo que K me sale a 5.33. Lo más lógico es que yo pueda decir que este K, por los decimales, lo pueda poner como K igual a 5. Entonces mi número de intervalo va a ser 5, por este valor de 0.33. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba? Sí, qué sé yo, con verde. ¿Qué pasaba si K me salía, por ejemplo, 5.89? Esto yo debería haberlo redondeado, que K era igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos este tipo, nosotros deducimos. De 33, 5. Si tenemos arriba de 89, directamente a 6. Esto es, ¿qué pasaba si? Ahora sí. Muy bien. Ahora, vámonos al ancho de clase o a la amplitud. Vámonos a la amplitud.
¿Cómo calculaba la amplitud? Aquí está. ¿Cómo calculaba la amplitud? ¿De acuerdo? O la clase. ¿De acuerdo? Muchos libros dicen el ancho. Ancho de clase. Que es de este intervalo a esto. Ancho estás diciendo, ¿ve? Esto es el intervalo. Ancho de clase. Me dice que tengo que calcular el rango dividido entre ¿qué? Entre el número de intervalos. Entonces, yo puedo decir, volviendo a esto, que el ancho, amplitud o ancho de clase, yo lo puedo hacer dividiendo que el ancho de clase es igual a R, que es mi rango o el recorrido, dividido entre el número de intervalos que yo tengo. Entonces, mi rango es 30. Lo divido entre 5. Entonces, mi ancho de clase o mi amplitud es 6. Listo. Ahora bien, teniendo ya todo esto, ¿yo puedo construir mi tabla? Sí puedo construir mi tabla. Puedo decir, ya teniendo todo esto, yo ya puedo armar una tablita. Puedo decir, mi intervalo inferior, ¿cuánto es mi intervalo inferior? Es el dato menor que tengo. Es el 2. Ahora me dice, tú tienes que ponerlo con tu ancho de clase. Ancho, de aquí a aquí. Límite inferior, límite superior. La clase o el ancho de clase. Entonces, si me sale 6, este 2, ¿cuánto tendría que ser? 8. 8. Mi intervalo superior. Ahora bien, continúo y repito y digo 8 más 6, 14. ¿No es cierto? Mantengo nuevamente 14 más 6, 20. 20. Mantengo mi 20. 20 más 6, 26. 26. Fíjense, tengo el 32. 26 más 6, 32. 32. Listo. ¿A qué conclusión llego? Con la ley de Sturges, yo calculo mis intervalos. ¿Cuántos intervalos tenía? 5. Me voy. Digo 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervalos. El ancho de clase era 6. El ancho de clase. Si ustedes se fijan, del 2 al 8, 6. Del 6 al 8, 14, 6. Del 14 al 20, 6. Del 20 al 26, 6. Del 26 al 32, 6. Listo. Ya tengo estos. Lo pondremos bonito. Ya tengo mi intervalo superior, tengo mi intervalo inferior. Listo. Ya estoy empezando a armar mi tabla de frecuencias. Listo. Si voy y digo, queridos jóvenes, ay, me asustó, pensé que la energía se estaba yendo. No se cortó la señal, ¿no? Como un intervalo he visto. Ya. Si yo tengo esto, queridos jóvenes, entre 2 y 8, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. Fíjense. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué puedo colocar, jóvenes? Mi frecuencia, ¿qué tipo de frecuencia? Absoluta. Absoluta. Entre los rangos de 2 y 8, ¿cuántos tengo? 4. 4. Ahora sigo y digo, entre arriba de 8
hasta el 14, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. 4. Hasta el 14, 3. Esto ya no lo voy a contar. Aquí ya no. ¿De acuerdo? Esta es la particularidad. Este número lo voy a dejar porque aquí vuelvo a tener 14. Entonces digo, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. Anoto 3. Ahora, del 14 al 20. Del 14 al 20. Ahora cuento. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Reitero, cuando tenga en el intervalo superior, no lo voy a contar, y sí lo voy a contar en el inferior. Ahora tengo de 20 a 26. ¿Cómo hago? De 20 a 26. Digo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digo, mi intervalo es de 5. De 26 a 32, ¿cuántos tengo? De 26 a 32. 1, 2. Como ya no me queda otro, 3. Cuando ya no tenga otro intervalo aquí, cuento. Digo, 1, 2, 3. 3. Esa sería mi frecuencia absoluta. Si quiero saber mi frecuencia absoluta acumulada, ¿qué sería? El primer valor, ¿qué cosa hago? Se repite. Repito. 4. 4 y 3. 7. 7 y 5. 12, 12. 12 y 5. 17, 17. 17 y 3. 20. 20. Listo. Ahora, para poder saber mi frecuencia, ya he calculado la absoluta. Quiero saber la relativa, HI. ¿Qué tengo que hacer? Para saber la Dividir entre frecuencia total. relativa, necesito saber la frecuencia absoluta dividido entre El número de datos. el número de datos. A ver, ahí, ustedes ahí denme. 4 dividido entre 20. 5. 5. 0,2. ¿Seguros? 4 dividido entre 20. 0,2, ¿no ve? Sí. 0,2, 0,20. Luego, me voy al siguiente. Es como si fuera H1. Para el H2, 3 entre 20, 0,15. 0,15. 5 entre 20, 0,25. 0,25. 5 entre 20, 0,25. 0,25. Lo mismo. 3 entre 20, 0,15. 0,15. Listo. Me voy a mi frecuencia relativa acumulada. La acumulada me va a salir H y caramba. Me va a salir H y ya, listo. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería, jóvenes? Similar a la frecuencia absoluta acumulada. La primera la respeto, que es 0,20. La segunda, 0,20 0,35. más 0,15, 0,35. 0,35 más 0,25, 50, 60. Sí. 0,60. 60 más 0,25, 0,85. 0,85 más 0,15. 1. Sumaremos a ver los totales. Sumaremos a ver los totales. Ya, DNDI. 4 más 3, 7.
5 más 5, 10. 17 más 3, 20. 20. Ya encontró 20. Fíjense. 20, 20. Sumo. 0,20 más 0,15 más 0,25 más 0,25 más 0,15. 0,50, 0,80. ¿Cuánto sale? A ver, ahí denme ustedes. 1. 1. Si ustedes ven, este 1 con este 1 cumple. Listo. Ahora, si quisiera saber la marca de clase, queridos jóvenes, la marca de clase, marca de clase. ¿Cómo habíamos dicho que era la marca de clase? Jóvenes. El límite Límite superior más el entre dos. inferior entre 2. Marca de clase, XY. Límite inferior más Superior. dividido entre 2. 2. Listo. Sumo. Límite inferior, límite superior. 8 más 2, 10. Dividido entre 2, 5. aquí sería x de y, sería 5. 14 más 8. 22. Entre 2, 11. 11. 11. 14 más 20, 34. 34 entre 2, 17. 17. 20 más 26, 46. Entre 2, 23. 23. 26 más 32, 58. 58. dividido entre 2, 29. 29. Listo. Hemos aprendido a armar básicamente lo que es una tabla de frecuencias. ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Qué les pareció? ¿Han pasado esto con la ayudante? ¿Han hecho este tipo de cosas con la ayudante, queridos jóvenes? ¿Sí o no? Aún no, Inge. Todavía No no han hay. pasado clase con la ayudante. La ayudante debía estar esperando que yo haga esto. Sí. La verdad es que sí. ¿No ve? Sí, A estaba ver. esperando. Listo. ¿Quieren que hagamos una preguntita de examen del anterior semestre? Van a ver que no era muy complicado. Sí, Inge. Sí. Vamos aquí. Examen. Ay, caramba. Ahora sí ya podemos hacer más tranquilos. Van a disculpar, jóvenes, en este horario me quedo con mi hijito, pero ya más bien yo llego a mi esposa. Así que, más 2:37, exámenes. Vámonos al primer parcial. Examen. Listo. Primera pregunta. Recorte. Vamos al recorte. Dice. Este lo guardaremos. Ya. En base a la siguiente información, con propiedades y relaciones de frecuencias, completar el cuadro de distribución. Listo. Me voy a una página nueva y digo control V. Listo. En base a esto, queridos jóvenes, yo tengo que armar esto, lo que voy a hacer. ¿Qué hago? A ver. Me da X de Y, me da N de Y y me da H de Y. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? 400, no. El intervalo.
Esperen un ratito. Este es del primer parcial. Ya. ¿Qué digo? Esperen un ratito. Resolveremos el primer parcial. Examen final creo que saco con ustedes. Primer parcial. Ya. Listo. ¿Cómo hago esto, jóvenes? Vámonos al primer parcial, a la pizarrita. ¿Cómo hago? ¿Qué me aconsejan hacer? ¿Qué debería yo hacer para resolver esto? A ver. Los límites primero para determinarlos. Ya. Sí. ¿Cómo haríamos? Primero, ¿qué puedo calcular entre este 160 y 240? El rango. El ancho de clase. El ancho, no se olviden. Superior, inferior. Ancho. 160 entre 240, ¿cómo puedo hacer? Restándolo. Restando. Eso. Sería el límite Superior superior menos el inferior. menos el inferior. ¿Cuánto me saldría? C es igual a 80. 80. Entonces, el ancho es 80. Ahora, fíjense. 160, 240. 240 más 80. 320. 320. Aquí, ¿cuánto debería colocar? 320. 120. 320. 320 más 80. 400. 400 más 80. 480. 480 más 80. 560. Listo. Ya tengo hecho mi límite superior y mi límite inferior. A simple vista yo podía haber hecho esto, ¿no? Ahora, mi intervalo de clase. ¿Cómo hago? Hemos visto. ¿Cómo hemos hecho? La marca de clase. Mi marquita de clase, ¿cómo hago? El límite inferior más el superior entre 2. A ver. Hemos dicho límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Para mi marca, límite superior más el límite inferior dividido entre 2. Ese me va a dar mi XY. Ahora hago 160 más 240 con sus calculadoras. 160 más 240, 400. Dividido entre 2, ¿cuánto me sale? 200. 200. 240 más 320 dividido entre 2. 280. 320 más 400. 320 más 400 dividido entre 2. 360. Aquí está 360. 400 más 480 dividido entre 2. ¿Cuánto sería? 440. Y ahora fíjense, 480 más 560 dividido entre 2, 520. 20. Ya he llenado mi límite superior, mi límite inferior, mi límite superior, mi marca de clase. El NI, ¿qué hemos dicho que va a ser? Frecuencia absoluta. Eso. Le pondré aquí un alto y voy a decir, a ver, con la ayuda de esto, voy a colocar yo mi tablita y voy a colocar así. Mi tablita viene aquí, mi tablita viene aquí, de 2 en 2, 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 de 2 en Y 2. está compartiendo, sigue la pizarra anterior. Un ratito, ¿qué pasó? Pues, un ratito. Dejar de compartir. Gracias, Leida. Ahora sí. ¿Se ve bien? Sí, Ah,
Ah, ya, listo. Listo. Gracias. Gracias, Leida. Ya. Armaremos nuestra tablita. 3, 5 valores. Ay, caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ahora digo, si yo armo mi tablita, voy a poner mi límite inferior, mi límite superior. Habíamos dicho que esto era 160, 240, 320, 400 y 480. Mi superior era 240, 320, 400, 480 y 560. Mi marca de clase, que era XY, era esto más esto dividido entre 2 y me salía 200, 280, 360, 440, 520. Listo. Límite inferior, límite superior, marca de clase. Ahora me voy a mi frecuencia absoluta. En mi frecuencia absoluta me decía, tú tienes 9. Pero, ¿podía calcular este NDI, jóvenes? Aparte me decía, tú tienes que obtener tu frecuencia absoluta acumulada. Tienes que obtener tu frecuencia relativa. Pero también tienes que obtener tu frecuencia relativa acumulada. Eso es HDI. Ya. Ahora, si el HDI me daba 0,15, el NDI me daba 9, el HDI me decía 0,4, entre 400 y 480 me daba 0,9. ¿Qué podía yo hacer? ¿Qué podía hacer? El NI, ¿cuánto me iba a salir? 9. 9. El HI, ¿cuánto me iba a salir? 0,15. 0,15. Eso, ¿por qué? Porque los primeros valores se repiten. Ahora, por lógica nomás, si aquí yo digo que 0,4, ¿afectaría en algo si le coloco el 0,40? No. No. ¿Cuánto por lógica tendría que tener aquí? 0,25. 0,25. Si es acumulado, ahora pregunta, 0,25, 0,40. ¿Puedo hacer esto aquí? No, no ve. Este más este me va a dar un valor aquí. Ahora, básicamente, hasta aquí ya tengo mis valores. ¿Cómo podría calcular, jóvenes, mi HDI, mi H sub I, mi N mayúscula de I, N de I? ¿Cómo puedo calcular? Iré a mis fórmulas. A ver, iré a mis fórmulas. Caramba. Aquí. Todo lo que les estoy enseñando está aquí. Digo, a ver, mi frecuencia absoluta acumulada y la relativa tienen relaciones. Primero, la relativa depende de la absoluta dividido entre la cantidad de muestras. Ahora digo, y la absoluta es de la cantidad de veces que se repite. Pregunta. La relativa es una fórmula. Me dice HDI es igual a NDI entre N. Sacaré esto. Voy a hacer un recorte. ¿Cómo puedo hacer esto para copiar? Creo que se lo hace. A ver. Esto. Añadir a biblioteca. Me voy aquí. Y me voy aquí. Control P. Control Z. Me voy aquí. Voy a pegar. A ver. Pegar. Qué bacana, creo que no quiere pegar. A ver. No hay. Entonces,
La formulita que me dice H de I es igual a N de I sobre N. Entonces, recuerdo y digo, para calcular H de I, necesito N de I dividido, N de I, dividido entre N. Pregunta. ¿Esto por qué aparece, jóvenes? Que nunca me... Ahora sí. Pregunta. ¿Tengo el H de I? Sí, Sí. ¿Tengo el N de I? sí. ¿Sí? ¿Qué puedo encontrar? N. Entonces digo, si tengo H de I, que es igual a N de I dividido entre N, digo, ¿qué puedo calcular? N es igual a N de I. ¿Cuánto vale aquí? 9. 9 dividido, entonces N es igual a N de I por H de I. Entre H de I, ¿cuánto es H de I? 0,15. Calcúlenmelo. 60. 60. Ese N, ¿qué se presenta para mí? Número de datos. N se presenta el número de datos. Entonces el número de datos es 60. Entonces ya he calculado mi número de datos. Ahora pregunta. ¿Puedo calcular H de 2? ¿Puedo calcular H de 3? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo hacer? ¿Puedo 18. calcular el N2? ¿Puedo calcular aquí este N2? Sí, A ver, digo H sub 2 es igual a N sub 2 por N. ¿Tengo N? No. ¿Tengo H? Sí. ¿Qué cosa puedo calcular? N sub 2 es igual a H2 por N. De donde N2 es igual. ¿Cuánto vale H2? 0,25. 0,25 por 60, ¿cuánto sale? 15. 15. Entonces, 9. Ya tengo 15. ¿Puedo calcular el N de I? Sí, 9 más 15, 24. 24. 24. Pondré con los valores que estoy encontrando. Este 15 ya lo he encontrado yo. Este 24 estoy haciendo la suma. Listo. Ahora, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué llegaría a ser este H de 3? A ver. ¿Qué llegaría a ser este H de 3? ¿Puedo encontrar H de 3? Sí. ¿Cómo? No. N de I 18. Es un 18. ¿Cómo puedo hacer? A ver. 18 dividirlo entre el total. ¿Y qué? ¿Dónde está mi 18? N de I en la tabla primera. En la primera tabla. Ahí está. 9. Y aquí sería 18. Este valor no lo he anotado. Gracias. 18. Ya. ¿Puedo calcular H de 3? Sí. Digo, continúo y digo, H de 3 es igual a N de 3 dividido entre N. Entonces digo, H de 3 es igual. ¿Cuánto vale N de 3? ¿Vale? 18. No. Tengo H de 3. Quiero calcular este N3. 0.3. N3 calculo, pues, o no. Este quiero calcular. Pues. Este puedo calcular, ¿no? H. El ¿Cómo podría ser? 18 se H3 equivocaba. sería, H3 sería, aquí está. Perdón. H3, N3 entre N. ¿Está bien? ¿Tengo N3? Perdón.
Esto lo he copiado mal, qué chacrita. Ayúdenme, chicos. Este he copiado aquí. Aquí debería ser el 18, ¿no ve? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Quiero calcular esto. Entonces digo, H3 es igual. ¿Cuánto es N3? 18. ¿Cuánto es N? 60. H3, ¿cuánto había salido? 18 entre 60. 0,3. 0,3. 0, 3. 0,3. Ahora pregunta, ¿puedo calcular el NI? Sí, ¿Cómo puedo calcular el NI mayúscula? sumando. Primero calcularé esto. 42. Está más facilito. 0,40 más 0,30. 0,70. 0,70. 0,70. Ya tengo este H4. ¿Puedo calcular? ¿Puedo calcular para este HDI? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué sería esto? Sería este le voy a poner un valorcito de X. H, 1, 2, 3, 4. Entonces digo, H de 4 es la suma de ¿quiénes? De H mayúscula de 3. ¿Está bien? ¿Me siguen, por favor? Más H minúscula 4. ¿Está bien o no está bien? Sí, está bien. Entonces, H minúscula de 4 o la frecuencia relativa es igual a la frecuencia relativa acumulada 4 menos la frecuencia relativa acumulada 3. Entonces, H de 4 es igual. ¿Cuánto es H4? 1, 2, 3, 4, 0,9. 0,9 menos H3, 0,70. 0,70. ¿Cuánto me sale H4? 0,2. 0,2. Listo. Me voy aquí y digo, he encontrado este, que era 0,2. Entonces, me voy aquí y digo, he encontrado su 0,2. ¿Estamos bien? 0,2 más 0,7, 0,90. Ahora, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular, sumar de este más este. ¿Cuánto me sale? 42. 9, ¿no es cierto? 24, 42. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo calcular el N4? Sí puedo calcular el N4. N4, digo, H4 es igual a N4 sobre N. Entonces, N4 es igual a H4 por N. N4 es igual. ¿Cuánto es el H4? 1, 2, 3, 4. 0,2. 0,2 por el N. N es 60. N4, ¿cuánto vale? 12. 12. N4 vale 12. Entonces, aquí había valido 12. Y vuelvo a sumar. 42 más 12. 54. 54. ¡Listo! Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago, chicos? Ayúdenme. ¿Cómo sigo llenando esta tabla? ¿Cómo sigo llenando? 60 sería la acumulada. Ah, muy bien. La sumatoria de estas n's, sumatorias, sería 60. Como este valor de 60 es para calcular este valor de n es igual a n1 más n2 más n3 más n4 más n5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces emplazaré y digo, mi n total vale 60. Mi n1, ustedes me van a ayudar. 1, 9,
9, 15, 18, 12. 9, 15, 18, 12. ¿Está bien? Sí. 9, 15, 18, 12. 9, 15, 18, 12. Más N5. Entonces, N5, ¿cuánto me sale? 6. 6. Eso, escucha qué rápidos mis alumnos. 6. Ya tengo el valor de 6. Entonces, me voy a mi N5 y este había valido 6. Entonces, calculo. 54 más 6. 60. 60. Muy bien. Súper. Para calcular el H5. Digo, el H5 no es otra cosa que el N5 sobre el N. Y el N5 había valido 6. Dividido entre 60. ¿Cuánto había valido el H5? 0,1. Pero uno. 0,1. Entonces me voy al H5. Había sido 0,1. Sumados, 0,15 más 0,25 más 0,30 más 0,20 más 0,1. ¿Cuánto me sale? 1. 1. 1. Estoy cumpliendo. Este 60 está aquí. Aquí sale 1. Ahora, ¿cómo puedo sacar 0,9 más 0,1? ¿Cuánto me sale? 1. 1. 1. 1 con... Listo. Ya he hecho mi tabla de frecuencias. Hasta aquí, mis queridos jóvenes, ¿me han entendido? Sí, jefe. Sí. ¿Difícil? Fácil. Fácil. Hasta ahora. Listo. Pero el primer examen no solamente me decía eso. A ver, saldremos un ratito de esto. Saldremos de esto. Vamos aquí. ¿Dónde estaba el examen? Aquí está. Pero me dice, una vez que ya has sacado con las propiedades y las relaciones, tú puedes encontrar las frecuencias y completar el cuadrado. Ya he completado el cuadrado. Ahora podemos hablar de la media aritmética, la mediana y la moda. Para poder entrar a este tema, queridos jóvenes, voy a sacar pantalla. Sigue compartiendo mi pantallita, queridos jóvenes. Sí, jefe. Sí, jefe. Ya, listo. Vamos a hablar de los estadígrafos, porque en la primera parte ya habríamos llenado, ya sabemos cómo llenar una tabla de frecuencias. Importante, la marca de clase. Si recordamos un poquitito, ¿qué era la marca de clase? X sub I. X sub I. Y matemáticamente, ¿cómo yo podía escribir este X sub I? Era el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. 2. ¿Cómo podía encontrar el ancho de clase entre el límite inferior y el límite superior? ¿Cómo podía encontrar este ancho de clase? El límite superior a menos través inferior. Límite inferior. primero a través de 2 métodos, ¿no? Esto que era el límite superior menos el límite inferior. ¿Vale? Ahí me daba el ancho de clase. El ancho. ¿Cuánto había entre este y este? ¿Cómo podía saber, cómo podía calcular el número de intervalos que yo tengo? Porque es un intervalo, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo podía calcular esos números de intervalos? A ver. Había dos formas para poder encontrar los números de intervalos. Los números de intervalos se representan por la letra K. Hay dos formas de poder encontrar los números de intervalos. Me dice, cuando tú tengas valores menores a 25, tú de hecho les colocas de 5. Pero cuando tengas de 25 a más, tú puedes aplicar dos formas. Una es que tú puedes hacer que K sea igual a la raíz de N. ¿Qué es N? El número de datos que yo tengo, ¿de acuerdo? O el método que nosotros vamos a emplear en esta materia era el número para poder calcular los intervalos, era
a través de la fórmula de Sturges. ¿Qué me decía Sturges? Me decía que K era igual a ¿qué? A 1 más 3.33 logaritmo neperiano de n. ¿No es? Eso hemos aprendido. ¿Qué era la frecuencia absoluta? ¿Qué era la frecuencia absoluta acumulada? La relativa acumulada, la absoluta, la cantidad de ocurrencias que me daba. ¿De acuerdo? La frecuencia absoluta acumulada, como decía su nombre, acumular, sumas a lo que ya tenías. El primer cuadro lo repites, pero a partir de esto sumas y acumulas. La frecuencia relativa, ¿de quién dependía? Del valor de la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos que yo tengo. A partir de esta frecuencia relativa, yo podía obtener mi frecuencia relativa acumulada. Y todo era fórmula. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta o quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, Inge. Ingeniero. claro, Inge. Ya. Ahora, la segunda parte, queridos jóvenes, nosotros vamos a hablar de los estadígrafos, ¿de acuerdo? Voy a compartir un poquitito. Vamos a hacer una breve introducción, porque mañana en nuestra clase nosotros ya vamos a hacer. ¿Qué es un estadígrafo, queridos jóvenes? Estadígrafo es un indicador o una medida de resumen. Este resumen, queridos jóvenes, me permite hallar un valor numérico, el mismo que representa o muestra, es una muestra de estudio. Por ejemplo, dentro de estos estadígrafos se clasifican en tres. Se puede clasificar en tres grupos estos estadígrafos. El estadígrafo que me va a interesar para este primer parcial va a ser el estadígrafo de posición o tendencia central. Luego existe el estadígrafo de medida de posición. La posición me dice los deciles, cuartiles, percentiles. Medida de dispersión. Dispersión. ¿Se acuerdan en el laboratorio de física 100? Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, una curva obteníamos unos datos de caída libre, de movimiento parabólico. ¿Qué nos hacían hacer? Una desviación estándar, una varianza o un coeficiente de variación. Pero ahora, lo que a mí me va a interesar dentro de lo que es el estadígrafo es el primer grupo de los tres que hay, que me agarra la media, la mediana y la moda. ¿De acuerdo? Entonces, entrando a un estadígrafo, jóvenes, vamos a hablar del estadígrafo de posición o tendencia central. Este estadígrafo de posición, por eso me dice posición, ¿en qué posición estás? Si me dicen algo de moda, ¿qué se me viene a la cabeza? Por intuición nada más. Ahora está de moda hacer ¿qué cosa? ¿Qué cosa hacen ahí cuando bailan? Mandan sus saluditos, hacen así sus cositas. Una plataforma virtual que esté de moda. TikToks. Todos hacen TikTok, ¿no ve? Todos bailan, hacen sus cositas. Eso está ahorita de moda. Entonces, moda es algo que se repite. Por ejemplo, cuando había la canción de... Ay, no se puede escuchar. La lambada, por ejemplo. En todas las fiestas estaba de moda bailar. Ahora con el reggaetón, lo mismo. Ahora, estas tres tendencias de posición central o de posición que me van a decir la posición que tengo. La moda, la mediana y la media aritmética se pueden encontrar para datos agrupados y para datos no agrupados. Por ejemplo, si yo quiero saber la media, la edad promedio que nosotros tenemos. A ver, si yo dijera la edad promedio que tiene Ademar, Ailén, Elvio, Héctor, son 4. Entonces, le digo a Ademar, ¿cuántos años tienes?
A Eli Leida le digo, ¿cuántos años tienes? Aunque no se pregunta uno, jamás cuántos años se tiene. A Elvio y a Héctor les digo, por ejemplo, uno me dirá 18, el otro 19, el otro 17, el otro 18. Ah, entonces sumo las 4 edades y lo tengo que dividir en ¿cuánto? Para sacar la media. Entre 4, Inge. Entre 4. 4. Eso va a ser para datos no agrupados. Pero para datos agrupados, queridos jóvenes, se aplica fórmulas. Hay una fórmula de la media aritmética, una fórmula de la mediana y una fórmula de la moda. Por ejemplo, si nosotros salimos a la calle y decimos, pucha, para Navidad, ¿cuál es la moda? Todos, ¿qué cosa colocan? ¿Qué está de moda colocar en el vidrio, en la ventana? Luces. Las luces. Luces o arbolitos de Navidad, ¿no ve? Cuando vamos al Prado, luces. Vamos a algún lado, luces. Ah, eso está de moda. La cantidad de ocurrencias que se nos puedan dar. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estos estadígrafos, queridos jóvenes, se dice que son también conocidos como tendencia central. Son valores numéricos que nos indican que el centro de un conjunto de datos, sin que esto signifique que es el centro exactamente. Describe a todo conjunto señalado una característica que destaca. Son puntos o valores característicos de un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central, las más utilizadas son 3, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora bien, en esta ocasión, queridos jóvenes, en nuestra materia vamos a hacer referencia en las medidas de tendencia central más usadas. Como les decía, son 3, la media, mediana y moda. Pero para ello es importante precisar que estas medidas de centralización se calculan de diferente forma para datos agrupados y datos no agrupados. Esto hace que se resuelva de diferente forma, pero aclarando si son agrupados o no agrupados. Al finalizar, queridos jóvenes, la parte teórica, vamos a desarrollar de manera efectiva las competencias necesarias para el desarrollo de cada medida de tendencia. Pero también, a su vez, dentro de la clase vamos a observar cómo realizar dichos cálculos en el caso, ya que sea datos agrupados o datos no agrupados. ¿Pero para qué? Para que en un futuro tú no te confundas y tú sepas la utilización de esta tendencia, que es la tendencia central o de estos estadígrafos. Reitero, en las preguntas teóricas, jóvenes, yo les puedo preguntar, ¿qué es un estadígrafo? Es un indicador o una medida de resumen que me permite hallar un valor numérico, él mismo se presenta como muestra de estudio. ¿De acuerdo? Bien, queridos jóvenes, lo vamos a dejar aquí en nuestra clase. Mañana nos vemos a las 6. Dentro de lo que son estos estadígrafos, vamos a medir para datos agrupados, no agrupados, vamos a hacer ejemplos y vamos a ver de profundizar un poquitito más. Con esto, básicamente, estaríamos haciendo el capítulo más bonito que tiene para mí estadística descriptiva, que es la tabla de frecuencias y los estadígrafos de posición. Bien, nos vemos hasta mañana, queridos jóvenes. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Mañana. Luego, Inge. Te cuidas. Hasta luego, Inge.